La intención de plantearle esta pregunta es una cuestión que, aunque técnica, afecta directamente a algo tan básico como es la capacidad del Gobierno para cumplir lo que promete. En este caso, la previsión de ejecución de los gastos no financieros del presupuesto del año 25. Es una pena que se haya ido el señor Enseñar, porque lo que sí quería decirles es que claramente en este presupuesto del año 25 no está ese compromiso de las derechas de bajar el IGI del 7 al 5%. Pero bueno, yo se lo pregunto porque la ciudadanía merece explicaciones sencillas. El del 2025, y es la primera pregunta, ¿va a ser un presupuesto que realmente se ejecute o volveremos a encontrarlo con capítulos enteros que quedan a mitad de camino? Y sobre todo, ¿qué se les puede decir a esas miles de personas que escuchan grandes anuncios, pero luego ven que no se transforman en obras, en servicios, en ayuda, en muchos casos perentorios para los que aquí vivimos? Y créanme, no se trata de buscar culpables, se trata de entender si la planificación que se ha hecho es realista. Y les sigo preguntando, ¿tenemos garantizado que los departamentos podrán ejecutar las partidas que se les asignan? ¿Hay margen, herramienta y personal suficiente para hacerlo? Porque presupuestar es importante, consejera, pero ejecutar es imprescindible. Le pido que lo explique con detalle, con transparencia y con datos, porque al final lo que está en juego es la confianza de las instituciones y en que el presupuesto se convierta en las mejoras reales para Canarias. Porque, como bien sabe, nadie en este Parlamento, y mucho más importante, nadie fuera de este Parlamento soporte allá discursos llenos de frases bonitas que luego no se cumplen. Gracias. Bueno, pues tengo que coincidir con usted en esto último. No se deben de hacer discursos huecos yendo de generalidades. Eso me parece mal. Yo creo que todas las personas que nos dedicamos a proteger el interés general debemos de tener la prudencia de las cosas que decimos ser razonablemente realizables. Y por tanto, y como me ha preguntado sobre nuestra previsión de ejecución de los gastos no financieros en los presupuestos de 2025, me imagino que ya la conoce porque esto aparece en el tomo 4 de los presupuestos del apartado 6.1, en el cuál es nuestra previsión de 12.281 millones de euros. Quiero poner en valor esta previsión en relación a la previsión del 24, porque también aquí se nos dijo en sede parlamentaria que la previsión del 2024 pues no se iba a cumplir. Sin embargo, 2024, el único ejercicio que ya tenemos cerrado, la previsión se ha cumplido perfectamente y del presupuesto inicial en 2025, que lo hicimos con una previsión de obligaciones reconocidas de 2024 de 11.408 millones, finalmente se han reconocido obligaciones por importe de 11.352. Es decir, que la ejecución ha sido, no hemos diferido solo un 0,5%. Creo que es una magnitud lo suficientemente pequeña para considerar que la previsión está bastante acertada. Y lo mismo le digo de los ingresos. Previmos como derechos reconocidos al cierre de 2024 un importe de 11.924 millones y finalmente fueron 11.909. Aquí la desviación aún es más pequeña, 15 millones, la diferencia es una desviación del 0,1%. La previsión de 12.281 de ejecución de gasto no financiero supone, respecto al 24, un incremento del 7,6%. Un porcentaje que es coherente con el incremento de los créditos iniciales del 2025 sobre el 24 y con una mejora de ejecución, ¿no?, que se está registrando. De hecho, ya con datos de 30 de septiembre, que son los últimos que le puedo ofrecer, las obligaciones reconocidas en 2025 son superiores en un 6,8% a las de la misma fecha de 2024. Consejera, todo lo que me ha comentado, que además me lo refleja con respecto al 2024, yo lo que quiero saber es el estado de ejecución o la previsión del 2025, que no tendrá que ver con el 2024, sino por el porcentaje de lo que ha presupuestado en el 2025. Yo sé que esto que nos ha dicho
podría habernos dicho vale para cualquier otro año, el 23, el 24 o el 25 y posiblemente 26 y 27, porque siempre hay, y luego ya eso lo dirá cuando lo verá, o lo dice siempre que luego de la ejecución, pues complejidades, procesos administrativos, circunstancias, adaptaciones y ajustes, pero lo que yo nunca le veo decir es hablar de que existen responsabilidades, autocrítica y gestión. Y los datos, consejera, diga usted, lo que diga son tosudos. Dice usted, por lo que me está diciendo, que el 2025 es distinto, pero resulta que sus propias previsiones oficiales, las que están en el plan presupuestario y los escenarios plurianuales aprobados por su gobierno en abril de este año, dicen lo contrario. En ese plan este gobierno ya reconoce que en el 25 va a dejar de ejecutar 530 millones en inversiones. Insisto, no lo digo yo, lo dice su propio documento. Entonces, ¿qué parte exactamente es la que se va a mejorar? ¿La que ustedes me están describiendo ahora o la que mandan al boletín? Dicen que van a acelerar las inversiones, lo ha dicho usted varias veces, pero en 2024 cayeron 294 millones con respecto al 23 y en el 25 presupuestan poco, amplían crédito, pero además ya dicen, vuelven a decir que no lo van a gastar. Y esto, señora Cian, no es más que la cuadratura del círculo de la ineficiencia. Y cuando hablamos de los MRR, la cosa ya va peor. En el 24 ejecutaron solo 152 millones, el 17%, peor que en el 22 y peor que en el 23. ¿Y su aplicación cuál fue? Pues que avanzamos en convocatorias, pero ya avanzar en convocatorias, pero no en gasto real. Y si no se avanza en gasto real, no se avanza en impacto real. Y si no se avanza en impacto real, lo que hay es un fracaso real. Y consejera, Canarias no necesita más excusas, lo que necesita es gestión. Y yo le pregunto si lo que ustedes llaman gestión es dejar más de 1.300 millones sin gastar en el 23, si es que es devolver fondos europeos con sus intereses y es renunciar a inversiones fundamentales para esta tierra. Y por todo esto es porque yo le digo, consejera, que si las previsiones de ejecución del 25 son tan creíbles como las del 23 o el 24, estamos otra vez ante un relato, no ante un compromiso, ante una pura propaganda, no ante una planificación. Pero tristemente, va a ser así, la realidad es clara, implacable y demoledora. La previsión de ejecución presupuestaria del 23, del 24 y del 25, a todas luces, por lo que ya se ha plasmado en el boletín, será recordada como la del abandono deliberado de las inversiones en Canarias, como la confirmación de la gestión de este gobierno, que no es más que un espectáculo de improvisación, de descuido y de prioridades invertidas. Señora diputada, la verdad es que me da cierto rubor, porque le acabo de decir cuáles fueron los datos de ejecución del 24, que han sido una ejecución de lo previsto 11.408, se han ejecutado 11.352, es decir, que en un presupuesto de 11.000 millones, solo un 0,5 no se ha ejecutado y la previsión de ingresos del 24 han sido 15 millones. Es decir, le acabo de decir esto y me dice usted que en el 25 va a ser igual de mal que el 24, pero si en el 24 ha sido muy buena la ejecución con los datos que le estoy proporcionando, que es el último ejercicio cerrado, y que en el 25 vamos mejor de lo que íbamos en el 24. Pero mire, yo comprendo que en materia política se pueden decir y cada grupo político pues tiene su posibilidad de hacer sus observaciones y para eso es el control. Pero yo no le puedo permitir que usted diga que se ha dejado de gastar 1.330 millones. Eso no lo puede decir porque no es cierto. ¿Había ingresos en 2024 para poder haber gastado 1.330 millones? Cifra que además es incorrecta y la correcta serían 1.285 según nuestros cálculos. Eso no es verdad lo que usted está diciendo. Usted está usando simplemente la diferencia entre los créditos iniciales y las obligaciones reconocidas, solo mirando el presupuesto de gasto. Pero es que no te puedes gastar unos ingresos que no tienes. ¿Había ingresos para gastarse por ese importe? No. ¿Cuál es el superávit de 2024? 144 millones. Usted aquí repitió hasta la saciedad que eran 537 millones. Y en ese caso, pues tenía usted razón en hacerlo. Podía haber hecho un análisis más profundo, pero comprendo. Bueno, la página del Ministerio había dicho que esa era la cifra. Nosotros decíamos, mire, no, es que la consolidación fiscal nosotros nos da 144. Bueno, pues le anuncio que ya el Ministerio de Hacienda en su página oficial tiene que los ingresos que no se gastaron en 2024 fueron 144 millones, superávit.
Esos son los ingresos que no se pudieron gastar. Señora Sia, yo cuando le he hablado de los 500 y pico millones no me he referido en ningún momento, me he referido exclusivamente a la inversión que ustedes han dicho. Es un plan plurianual que no iban a gastar en el año 25. No he hablado de otra cosa. Eso que usted ha dicho, que yo he dicho, no lo he dicho en ningún momento. Yo he oído, y si lo he oído mal, pero la rectificación se produzca, que en el año 2024 dejamos de gastar 1.330 millones. Eso es lo que yo le he oído, 1.330 millones que dejamos de gastar. Y yo le contesto, pero mire, si el superávit son 144, esa es la cantidad de ingresos que no se... Es un superávit que tenemos que hacer a la fuerza, bien, pero fueron 144 millones. ¿Cómo no íbamos a gastar 1.000 y pico millones más? ¿Qué quería usted? ¿Que incumpliéramos la Constitución española, que generáramos un déficit estructural? ¿Eso es lo que me está diciendo? Eso no lo vamos a hacer nunca. Tenemos que respetar las reglas fiscales y sí, hubo un superávit de 144 millones. Lo de 1.330 millones que se dejaron de gastar, reitero, no es un dato cierto.